Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy, continuando con el curso de organizaciones, vamos a abordar algunos elementos que nos permiten poder comprender por qué es importante estudiar las organizaciones. ¿Ya? Ustedes ya vienen con algunas clases previas, marco esta asignatura y conmigo ustedes van a vivir el tercer y último momento de esta asignatura. Es importante poder comprender que el concepto de organización y empresa son elementos que se mezclan entre sí en cuanto a su análisis, pero también tienen ciertos énfasis, lo que permite poder utilizar aquellos conceptos a partir del contexto en donde dicho contexto nos permite poder comprender si debemos hablar de organización o empresa, e incluso de alguna institución o sistema o orgánica. Todos estos elementos deberían motivarnos a construir nuestros propios conceptos de empresa, porque cada concepto que nosotros abordamos diariamente, yo diría todos, son polisémicos. ¿Qué significa esto? Que para usted puede significar una empresa tal o cual cosa, que vamos viendo más adelante, pero para otra persona puede significar otros elementos. Dicho esto, entonces, por lo tanto, es importante conocer aquellos aspectos que considera el concepto empresa, que son más bien de corte transversal. Son aquellos conceptos que son más atingentes desde el punto de vista de su aplicabilidad, pensando que hay ciertos elementos que son comunes para todos los conceptos que nosotros podríamos ir incorporando. Primero que todo, es importante comprender y no poner en duda que una empresa es un conjunto de personas. Alguien me puede decir, pero profesor, una empresa altamente automatizada no tiene empresa. Sí lo tiene, perdón, es persona, sí lo tiene. Porque puede ser existir una empresa altamente automatizada, pero esa empresa va a necesitar una persona que apriete tal o cual botón. Una, esa empresa va a necesitar una persona que presione tal o cual tecla, que eche a andar un proceso, que le ponga inicio o play o start a un procedimiento, a una actividad. Entonces, por lo tanto, señalando esto, podríamos nosotros considerar en todo momento que una empresa es un conjunto de personas. Personas que si no son complejas de entender, son complejas de analizar, personas que tienen sus propias necesidades de gusto y preferencia, personas que tienen sus propias inclinaciones políticas, sexuales, ideológicas, filosóficas, de trascendencia de la vida. Entonces, fíjense ustedes, por favor, distinguir cómo las empresas, las organizaciones de cualquier tipo deben gestionar pensando en estos elementos. Cuando estas personas interactúan buscando un elemento en común, sin lugar a duda, deben considerar, ¿qué cosa? Deben considerar que estas personas, cuando buscan interactuar entre sí, deben colocar en todo momento los intereses de quiénes, de las propias personas. ¿Por qué deben colocar los intereses de las otras personas? Porque cuando colocan los intereses de las personas, estamos pensando que las empresas tienen distintos roles o funcionalidades que deben desarrollar. Entonces, cuando coloca los intereses de las personas, estamos pensando que la persona en sí mismo no es un medio para el enriquecimiento de tal o cual individuo, dueño de la empresa, etcétera, sino más bien debe considerar qué cosa, debe considerar que la persona es un fin en sí mismo, en donde si esta persona trabaja en tal o cual organización, lo hace de manera deliberada, no de manera obligada. Y aquí nacen todos los elementos que podemos hacer referencia del utilitarismo, del sano juicio, de la felicidad, porque son elementos que nos permiten poder comprender de cuán nos podemos comprometidos, podemos estar con una organización a la luz de que esta organización pueda o no responder a las necesidades que nosotros deseamos cubrir. Estos lazos generan, sin lugar a duda, conexiones de interdependencia, porque ya veníamos diciendo que una persona en sí misma no es capaz de cubrir sus propias necesidades, sino que más bien debe interactuar con otras personas para poder cubrir esas necesidades, dando paso al aprovechamiento de los recursos y capacidades. Esto que estoy comentando, queridas y queridos estudiantes, conduce a que estas personas interactúen entre sí. Un ejemplo muy simple, muy burdo, perdón. Si hablamos, nos remontamos hace muchísimos años atrás, las personas que vivían en el valle cultivaban la papa, la verdura, la fruta, los frutos del bosque. Aquellas personas que viven en la costa se dedican al cultivo de los frutos del mar, ¿cierto? El pescado, los mariscos. Entonces, por lo tanto, estas personas que se unían de manera deliberada interactúan con otras personas que viven en el valle para hacer un intercambio. Y ese intercambio, ¿qué es lo que permite, en resumidas cuentas, poder encontrar una solución, una satisfacción a las necesidades que éstas pudiesen tener? Entonces, todo esto se limita a los recursos y capacidades que estas personas puedan tener.
Y esos recursos y capacidades que estas personas pueden tener va a conducir, sin lugar a dudas, que precisamente sea esta persona capaz o no de cubrir sus propias necesidades. Y cuando son capaces de cubrir sus propias necesidades es porque son capaces de cubrir un estado de carencia, un vacío en el interior, una situación que sin lugar a dudas conduce a que estas personas pueden sentirse más motivados o menos motivados a interactuar en la misma. Y esta motivación podría generar un beneplácito o bien un malestar inclusive, porque estamos pensando que son personas que buscan satisfacer necesidades de otras personas. Estamos pensando que son necesidades que deseamos cubrir y que otra persona necesita poder suplir. Esta organización, entonces, por lo tanto, estamos pensando que existen personas que administran personas que administran recursos y capacidades, recursos como corpóreos e incorpóreos, como una silla, un mueble, un conocimiento, pero también gestionan personas, que somos nosotros, personas que tienen sus propios ideales, sueños, valores, necesidades, requerimientos, etc. Entonces, por lo tanto, tratar de hacer coincidir o conciliar lo que la persona desea versus lo que realmente se le puede entregar es algo muy difícil de alcanzar. Cuando esta organización es capaz de cubrir las necesidades en conjunto con el trabajo colaborativo de otra persona, estamos pensando que esta organización crea valor. Esa creación de valor puede ser desde la adquisición de una silla o mueble hasta incluso la entrega de servicios sociales, de alimentación colectiva para personas más desfavorecidas, los olvidados de la sociedad, los discriminados por tal o cual condición. Esta entrega de servicios y esta extracción de recursos del medio nos conduce a poder analizar lo que se conoce como la teoría general del sistema. Bueno, ¿y qué es la teoría general del sistema? La teoría general del sistema reconoce en el entorno que en el medio, en el contexto donde nosotros nos encontramos, existen sistemas y subsistemas. Nosotros como seres humanos somos un sistema en sí mismo, porque estamos compuestos por el sistema respiratorio, sanguíneo, endocrino, etc. Esos son subsistemas que están dentro del sistema empresa. Si yo considerara la empresa, perdón, están dentro de un sistema considerado como el ser humano, la persona en sí mismo. Pero si nosotros consideramos el sistema sanguíneo o subsistema sanguíneo como un sistema único o que dentro de él existen otros sistemas, así nosotros vamos descubriendo que existen sistemas dentro de un sistema, subsistemas dentro de otro subsistema que se encuentran subsumidos y que interactúan entre sí buscando un propósito. Un sistema, entonces, por lo tanto, es una organización o empresa, aquí se plantea como sinónimo, fíjense usted, por favor, compuesta por una totalidad. Compuesto por una totalidad de partes que interactúan entre sí buscando qué cosa. Buscando cubrir un objetivo en común, buscando alcanzar un propósito, buscando alcanzar una situación que debería conducir a qué cosa, debería conducir a poder alcanzar una meta, un objetivo que puede ser largo o mediano plazo. Cuando hacemos referencia a este sistema, estamos pensando en intercambio de energía, una extracción de recursos intermedios como la madera, la harina, para fabricar pan o silla, pero también incluso pueden ser los donativos, las ofrendas, la transferencia de dinero para prestar servicios de alimentación, servicios espirituales, servicios de acompañamiento. Lo planteo de esta manera, pudiendo ser dicho de muchas otras formas, pero lo señalo de esta manera intencionadamente para que podamos ver cómo precisamente se van generando convergencia y divergencia en los elementos que nosotros cotidianamente utilizamos en nuestro lenguaje. Entonces, ese intercambio de energía es con el medio y con otro sistema. Y este intercambio de energía va a conducir a qué cosa? Va a conducir a esta creación de valor, a esta creación de valor compartido, a esta creación de valor que nos permiten poder subsistir a través del tiempo. Y esa subsistencia a través del tiempo nos va a conducir a qué cosa? Nos va a conducir al desarrollo de procesos que contribuyen a la creación de valor. Elementos muchas veces conversados, muchas veces discutidos, pero que justamente debe motivarnos a la instalación de qué cosa? La instalación de iniciativas que permitan
a alcanzar esa meta y ese objetivo. Si no somos capaces de hacerlo, estaríamos frente a una complicación. Estaríamos frente a una dificultad porque justamente eso nos va a conducir precisamente que tengamos que replantearnos muchas cosas. Y ese replanteamiento, primero reconoce que las personas son complejas en sí mismos. Segundo, reconoce cuáles son las brechas que hay que identificar y cuáles son los nodos críticos. Y eso va a permitir que el sistema se ajuste al entorno. No es que el entorno se ajuste al sistema, sino que el sistema, la empresa, la organización, la institución pública o privada se ajusta al contexto. Otro concepto, según Francisco López en el 2009, plantea que la empresa es un concepto, es una idea compleja de comprender, que existen muchas formas de constitución. Empresas que se dedican al sistema primario, secundario, terciario, incluso al cuarto sector. Empresas que se dedican desde la extracción, transformación y prestación de servicio. Empresas que se dedican a educativos, otras empresariales, espirituales. Entonces son muchas formas como esta empresa se puede constituir o adoptar. También existe la empresa de responsabilidad limitada, de responsabilidad que por los socios, por sociedades anónimas, responsabilidad que dan cuenta de hasta qué punto yo aporto de mi patrimonio o no aporto a mi patrimonio. Bueno, puede tener distintas formas según el punto de vista legal que nos van a ir viendo más adelante. Y aglutina una gran diversidad de elementos. Estos elementos ya veníamos diciendo que son recursos, capacidades, destrezas, habilidades que las personas poseen y que contribuyen a la sustentabilidad de la vida. Esto que estoy comentando es algo que nosotros cotidianamente lo vemos, siempre lo tenemos ahí presente, pero en ocasiones no nos detenemos a pensar el punto de vista hasta qué punto podemos hablar de empresa o organización. Otros elementos que enriquecen la discusión. Nosotros podemos también hacer referencia a la empresa, al entorno de la sociedad y las personas. Cuando nosotros discutimos estos elementos, deberíamos sentirnos motivados a poder comprender qué cosa. A comprender situaciones como, por ejemplo, que una empresa, para que subsista, debe estar en un contexto, en un entorno, del cual extrae recursos y hacia la cual se entregan, ¿qué cosa? Bienes, desechos inclusive, y también sugerencias, ¿por qué no decirlo? Entonces, por lo tanto, esta empresa podríamos nosotros señalar que tiene distintos roles. Roles que dan cuenta que permiten poder comprender un rol social. ¿Cuál es ese rol social? Bueno, ese rol que conduce precisamente a que las organizaciones laboren pensando en cubrir la necesidad de alguien. Y no existir por existir, sino más bien existir porque existe, porque valga la redundancia, porque la sociedad nos entrega a nosotros motivaciones que subyacen de la simple generación de riqueza. Lo planteo de esta manera para tensionar un poco la discusión al respecto, porque las empresas existen porque hay otras personas que han visto que hay una necesidad en el mercado, una necesidad en el entorno, una necesidad que deseamos cubrir porque no ha sido cubierta. De hecho, se plantea que las empresas existen porque existen fallos en el mercado. Entonces existe un rol social que da cuenta de cubrir estas necesidades. Esta capacidad de cubrir necesidades porque existe una persona, un cliente, un consumidor que jerarquiza sus necesidades y se inclina a favor del bien que usted le está ofreciendo o usted le está vendiendo. Por otro lado, también cuando hacemos referencia a esto podemos pensar en el rol económico, en ese rol que precisamente da cuenta de qué cosa, da cuenta justamente de esa capacidad de vender un producto, pero esa venta de ese producto genera rentabilidad, genera dinero, genera dinero que justamente cubre la necesidad de un dueño de la empresa que cuando pensó en instalar la compañía, estaba pensando precisamente en aumentar su patrimonio para cubrir las necesidades que esta persona pueda tener. ¿Cuán legítimo o cuestionable puede ser aquello? Va a depender del paradigma que nosotros nos sentemos o nos pongamos a mirar con qué espejuelo nosotros miremos aquella actitud.
Alguien puede decir que es legítimo porque posterga la utilización de su patrimonio para poder instalar una empresa y poder generar ingresos futuros. Y esos ingresos futuros utilizarlos, pero no con la misma medida como si lo utilizara hoy por hoy esos recursos que está utilizando para poder instalar una empresa o organización. Otras personas pueden decir, no, no es justo porque debe existir una distribución equitativa de los recursos. Y si esta persona tiene excedentes que puede ahorrar, existen otras personas que ese ahorro lo requieren para poder subsistir. Entonces, por lo tanto, por eso no es justo. Bueno, todos estos elementos pueden ser muy fácilmente de cuestionar. Pero a lo que voy yo, de que si una empresa es capaz, organización, prestar servicios que cubren necesidades, es porque hay personas que están dispuestos de entregar sus bienes o simplemente hacer uso del servicio y que otros van a valorar, permitiendo todo esto entonces, por lo tanto, crear valor. El valor es algo subjetivo, es algo que es difícil de poder cuantificar, porque precisamente debemos ser capaces de poder sistematizar la información suficiente para poder capturar ese estado de felicidad, ese estado de bienestar que pudiesen tener otras personas. Distinguido y distinguida. Entonces, por lo tanto, no debemos dejar fuera estos elementos porque nos permiten poder comprender ese fin último que persigue una organización. Ya veníamos diciendo entonces, por lo tanto, con todos los elementos que hemos discutido hasta el momento, que muchas veces se puede comprender que empresa y organización son sinónimos, y que va a depender del contexto en donde me encuentre, la situación que esté viviendo, para poder discriminar si es uno u otro. Distinguida y distinguida. Pero además es importante señalar que las empresas no pueden cubrir todas sus necesidades por sí mismas, sino que más bien deben ser capaces de ¿qué? Deben ser capaces de poder interactuar con otros sistemas. Y esa interacción con otros sistemas va a dar cuenta de una especialización. Por ejemplo, una empresa puede ser especialista en la venta de sillas, pero puede ser que no sea especialista en seguridad. Entonces debe externalizar el servicio de seguridad. Una empresa puede ser especialista en educación, pero no es especialista en alimentación colectiva para poder facilitar los productos alimenticios para sus educandos, entonces externaliza aquello. Entonces da cuenta de la especialización. Además, dentro de la propia organización existen unidades de trabajo, departamentos, áreas, que desarrollan acciones que son similares entre sí, entonces se agrupan en marketing, en recursos humanos, producción, en finanzas, contabilidad, etc. Elementos que nos permiten poder comprender que cada uno es especialista en lo que hace o debería ser. Limitación de recursos. Así como nosotros como personas tenemos limitaciones de recursos, o sea, nuestro ingreso mensual no cubre de manera infinita nuestras necesidades, sino que debemos ir jerarquizando nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, nuestra propia situación de estado de carencia, de tal manera que eso nos debería conducir a poder comprender que debemos jerarquizar nuestras necesidades. Algunas, lógicamente, que no pueden ser y deben ser cubiertas de manera inmediata, porque son básicas o esenciales o iniciales. Optimizar el uso de recursos, o sea, claro, más adelantito vamos a hablar sobre la cadena de valor de la empresa, donde nosotros podemos cuantificar inclusive qué unidad dentro de la organización genera mayor o menor valor. Cuando hablamos de optimización, estamos pensando que esos recursos que coloco en tal o cual unidad me van a generar un excedente, un beneficio, tanto interno como externo de la organización. Y ese beneficio después se pondera, se calcula, se analiza para precisamente poder conseguir qué cosa, poder conseguir elementos que nos permitan poder sacar mayor retribución en aquellos aspectos que se puedan sacar. Y también múltiples necesidades que da cuenta de que así como los recursos son limitados y escasos, las necesidades son múltiples e ilimitadas. Nosotros todos los días tenemos necesidad de alimentarnos, de escuchar, de hablar, de interactuar, de escribir, de leer, todos los días. Pero los recursos son limitados. Entonces, por lo tanto, cuando esa multiplicidad de necesidades
deben ser la empresa, la compañía capaz de identificar y ver con cuál me puedo comprometer. ¿En qué sentido? Que ese compromiso contribuya precisamente a mantener trabajadores contentos y satisfechos, y a su vez clientes también contentos y satisfechos. Otros conceptos de empresa. Este concepto que está acá es interesante por lo siguiente, porque estamos diciendo que la organización combina dinero y personas para crear un beneficio. Beneficios que son para las personas. Beneficios que se traducen en más dinero, que son para los propietarios, o beneficios que permiten pagar los sueldos de los trabajadores, que son personas. A su vez, que da cuenta de la transacción efectiva del bien o servicio que se entregan a los clientes, que son personas. Entonces, por lo tanto, este concepto de empresa que ustedes pueden ver en sus dispositivos móviles, en su computador, en su pantalla, se da cuenta que precisamente existe una comparación entre estos elementos de empresa, pero acá desde el punto de vista de que estamos pensando en crear dinero en todo momento, pero que son para las personas, que se traducen en bienes propiamente tal, en sueldos propiamente tal, en dividendos que dan cuenta del excedente por los empleadores propiamente tal, en bienes o servicios que se transforman en dinero que satisfacen necesidades de estos consumidores. Ahora bien, estos elementos permiten poder comprender este concepto de empresa. Sigamos, por favor. Más sobre la empresa. Cuando hablamos de empresa, según Ed Cioni, plantea que es una unidad social, personas, interacción, persona a persona, que constituida deliberadamente, o sea, que no están obligadas. Cuando hacemos referencia a que están constituidos deliberadamente, esto quiere decir que efectivamente estas personas se reúnen ¿para qué cosa? Para alcanzar objetivos, para lograr metas. No están obligadas, pero aquí también puede venir toda una discusión del punto de vista de que si realmente están obligados o no, si realmente se reúnen porque quieren o no quieren. Bueno, eso puede ser toda una discusión larguísima. Pero lo que yo quiero que quede en su mente es que precisamente se reúnen para satisfacer necesidades. Esta empresa, que finalmente es una colectividad, que tiene una frontera distinguida más o menos relativamente identificable, porque es difícil a veces poder comprender y aislar y hacer un zoom y decir, ya, este es un sistema que es aparte de este otro sistema, pero que interactúan entre sí. Entonces, por lo tanto, es un orden normativo, rango de autoridad, sistema de comunicación y sistema de aplicación. Fíjense ustedes, cuando estas personas se reúnen, desarrollan toda una estructura organizacional que da cuenta de gerencia, de jefatura, de comunicación ascendente o descendente y cómo esta finalmente se aplica. Bueno, estos elementos los vamos abordando más adelante. Lo que yo quiero, queridas y queridos estudiantes, distinguidos y distinguidas, que podamos ir haciendo una comparación entre lo que nosotros tradicionalmente hemos entendido como empresa y toda la apuesta que traigo el día de hoy para ustedes. Según Johansen, plantean que es una unidad que combina el trabajo, esfuerzo, energía, otro concepto de empresa, con fin de producir algún bien o servicio. Bien o servicio que satisface necesidades. Bien o servicios que deben responder a esa forma de eco que se requiere para cubrir necesidades efectivas. Según Drucker, plantea que es una unidad económica organizada. Claro, una unidad económica que se instala de manera deliberada, voluntaria, para cubrir necesidades. Dirigida a producir bienes y servicios para el mercado. ¿Y quién es el mercado? Bueno, son los clientes y consumidores que están dispuestos de entregar parte de sus recursos para cubrir necesidades. Otro concepto de empresa. Organización social sistémica. Un orden. Proceso bien definido. Que tiene interacción con otro sistema. Frontera relativamente clara. Este sistema se encuentra en un contexto, en un medio, del cual extrae recursos y entrega bienes de carácter formal, que ha sido construida y se declara y se le dice a la comunidad que existe propiamente tal. Poseedora de una cultura propia y recursos que les permiten realizar procesos de intercambio.
Claro, porque esta organización está compuesta por personas y estas personas tienen sus propios ideales, culturas, rituales, ritmos, cosas que vamos viendo hoy día también más adelantito, que delimitan o nos dicen cómo deben ser los procesos de intercambio y transformación, destinados a qué? A satisfacer las necesidades para maximizar su beneficio. O sea, cubro necesidades, pero esa necesidad genera un estado de felicidad y esa felicidad puede ser comprendida como beneficio. Entonces, por lo tanto, ¿por qué deberíamos estudiar estas organizaciones? Porque nosotros hoy, queramos o no queramos, formamos parte de una organización. Distinto es que nos sintamos identificados con ella, que nos sintamos, eh, que vamos a sentir un sentido de pertenencia. Nosotros formamos parte de una organización y como tal, debemos tratar de comprenderla. Y cuando decimos debemos tratar de comprenderla es porque necesitamos comprender cómo es el interactuar de las personas en ese grupo precisamente de personas, trabajadores. Ustedes el día de mañana van a formar parte de empresas y estas empresas, lógicamente, va a conducir a que interactuemos juntamente con ellas y que busquemos y elaboremos pensando en cubrir sus propias necesidades y recursos, porque ya veníamos diciendo que la empresa en sí misma también tiene recursos disponibles y también tiene necesidades que cubrir, como el pago del sueldo, la remuneración, como el pago de los proveedores, los alquileres, etc. Entonces, por lo tanto, si estas empresas subsisten a través del tiempo, va a haber trabajo, va a haber empleo y eso va a permitir cubrir la necesidad de los trabajadores con su familia. Voy ahora a dar espacio a las consultas.